Bien, entonces vamos nosotros viendo, ya hemos visto las derivadas parciales, ¿cierto? Eh, el gradiente, derivada de orden superior. Vamos a ver el concepto de diferenciabilidad. Ok, el concepto de de diferenciabilidad también viene del concepto, de un concepto visto para variables, para el cálculo de una variable. Y en particular en el caso de varias variables tenemos que esta es la definición. Entonces, una función va a ser diferenciable si satisface esa condición. Entonces, ¿qué significa esto en función de dos variables? ¿Sí? Deshagámonos o escribamos la definición que está ahí en una forma que sea tal vez más amigable de poder ver. Entonces, si por ejemplo yo tengo aquí una función que sea de dos variables, ¿cómo nos quedaría entonces la definición de diferenciabilidad? Esta que está acá. Para una función de dos variables, nos quedaría el límite de x, y cuando va a un x0 y 0, ¿de quién? De el valor absoluto de f x, y menos f en el punto menos el gradiente. Y acá hay un producto punto. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Recordamos de lo que vimos en la última clase, el gradiente, ¿qué cosa era? El gradiente de una función era el ordenamiento de las derivadas parciales, forma vectorial. Teníamos esto. Entonces yo tengo que hacer un producto punto entre estas derivadas parciales y esta diferencia de vectores. Por tanto, ¿eso cómo se resume aquí? Eso se resume como la parcial con respecto a x en el punto por x menos x0. Y además se va a escribir como y en el punto por y menos y0. Y abajo tenemos la norma, ¿cierto? Podemos dejarla como x, y menos x0 y 0. Entonces, esta es la definición de diferenciabilidad. Me está diciendo en esencia que una función va a ser diferenciable siempre y cuando este límite me dé como resultado cero. Entonces, para poder calcular la diferenciabilidad de una función, debo conocer la función evaluada en un punto y las derivadas parciales evaluadas en el punto. ¿Ok? ¿Sí? Ahí está lo que acabamos de decir. Se puede hacer también para tres variables, es la misma idea. Vamos a analizar inmediatamente un ejercicio. Vamos a analizar esta función.
Tenemos la función esa y la pregunta es, ¿será diferenciable? Anoten el ejercicio mientras tanto y vamos a resolverlo en conjunto. Entonces, vamos a analizar la función. Entonces, para que sea diferenciable, tenemos que recordar la definición. Vamos a escribirla una vez más, la acabamos de escribir, pero hay que volverla a escribir porque ustedes tienen que manejarla bien, ¿cierto? Tienen que sabérsela de memoria. Entonces, básicamente, tengo que calcular qué cosa. El límite, cuando x, y, se va a un punto. ¿En qué punto queremos analizarlo? En este caso, en el punto 0,0. ¿Quién va a ser la función? ¿Cuál es el límite que estamos estudiando nosotros? Es la función menos la función evaluada en el punto, en este caso el 0,0, menos la parcial respecto a x en el 0,0 por x menos 0, menos la parcial respecto a y en el 0,0 y menos 0. Y todo esto dividido por la norma de x, y menos 0,0. Nosotros queremos estudiar ese límite, ¿sí? Y esa definición, como les digo, uno tiene que aprendérsela de memoria. Pues bien, ese valor, ¿lo conozco? Sí, ¿cierto? Es la función evaluada en su regla general, por tanto sería esa, la conozco muy bien. Ese valor, ¿lo conozco? Sí, ¿cierto? Porque la función evaluada en el punto 0,0, en este caso la función evaluada en el punto 0,0, vale justamente 0, entonces también lo conozco. La parcial respecto a x evaluada en el punto 0,0.
¿La conozco? No. Eso tengo que calcularla. Y la parcial respecto a y tampoco. Eso también tengo que calcular. Entonces, eso es lo que yo debo calcular en esta primera instancia, en la primera etapa. Entonces, ¿cuánto vale la derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en el punto 0,0? Entonces, ustedes podrían pensar, bueno, calcular la derivada, ¿cierto? Entonces, derivo esta expresión y me va a quedar la derivada del de arriba, por el de abajo sin derivada, ¿cierto? El de arriba sin derivada, la derivada del de abajo, por la del de abajo al cuadrado, ¿cierto? Y esas derivadas son parciales respecto a x. Y después tendría que ser lo mismo respecto a y. El tema es que ese no es el camino, ¿ok? No es el camino más eficiente. El camino más eficiente para poder calcular esta derivada parcial es a través de la definición de derivada parcial. Entonces, ¿cuál era la definición de derivada parcial? Va a ser un límite. Cuando h tiende al cero, ¿de quién? De f. Cero más h como cero menos f de cero cero sobre h. ¿Cierto? Esa es la definición de derivada parcial de una función. La definición de derivada. Entonces, ¿cuánto me queda esto? Nos damos cuenta que esto de aquí es solamente lo mismo que decir h, cero, ¿cierto? F de h, cero. Entonces, en la función original, donde haya x, yo voy a reemplazar por h, donde haya y, yo voy a reemplazar por cero. Por tanto, me va a quedar menos 3h cero sobre h al cuadrado más cero al cuadrado. Eso es. Menos. ¿Cuánto vale la función evaluada en el punto 0,0? Voy por acá y me doy cuenta que la función vale justamente cero. Y todo esto está dividido en a. Entonces nos damos cuenta de que acá arriba me va a quedar cero, acá abajo me va a quedar h cuadrado. ¿Cuánto es cero dividido por h al cuadrado? Solamente me va a quedar cero. Entonces eso me va a quedar cero menos cero sobre h, es lo mismo que decir cero y el límite de cero. Entonces, de manera fácil y sencilla, puedo calcular la derivada parcial evaluada a través de la definición de derivada. Entonces, la parcial con respecto a x en el punto 0,0 vale cero. Y por otro lado, ahora tengo que calcular esto, la parcial respecto a y en el punto 0,0. Entonces repito,
la definición, pero ahora para la derivada parcial respecto a y. ¿Cuál es esa definición? La parcial respecto a y en el punto 0, 0. ¿Quién va a ser? Límite. Cuando h tiende al 0, de función 0,0 más h menos f de 0, 0 sobre h. Repito los cálculos entonces, donde haya x reemplazo por 0, donde haya y reemplazo por h. Me va a quedar 3, 0h sobre 0 al cuadrado más h al cuadrado menos la función en el punto 0, 0, ¿cuánto vale? 0, y todo esto está dividido por ahí. Entonces, haciendo los cálculos, esta expresión ¿cuánto vale? 0, 0 menos 0, 0. Todo este límite vale efectivamente 0. ¿Ok? Bien, entonces si volvemos a nuestra definición de diferenciabilidad, que era la que anotamos ahí, lo único que hemos hecho hasta el momento es calcular este valor y este valor. Entonces el primero dijimos que valía 0, el segundo también valía 0. Y además también conocemos que la función evaluada en el punto 0, 0 también vale 0. Entonces de toda mi definición original, vamos a llamarla a esto L, para no volver a escribir completa, se reduce significativamente. Entonces L va a ser igual a ¿quién? Límite cuando x, y al 0, 0 de la función dividido por la norma. Gracias a todo lo que hemos hecho, toda la definición de diferenciabilidad se reduce solamente a ese cálculo y es mucho más abordable que el anterior. ¿Qué? ¿Cuánto vale la función? Vale, menos 3x y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y esto está dividido por la norma. ¿Sí? Ahí reescribí esto de forma explícita para saber quién era la función. Entonces ahora multiplicamos cruzado, esto me va a quedar 3xy dividido, y acá anotar, ¿cierto? Esto lo hicimos la otra clase,
Recuerden por aquí que la norma de x, y es lo mismo que decir la raíz de x al cuadrado y al cuadrado. Entonces, en este caso que no tengo la raíz, es lo mismo que decir que la expresión anterior la elevo al cuadrado, es decir, esto. Entonces acá tengo la norma al cuadrado. Entonces la norma al cuadrado por la norma, ¿qué es? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, como la norma es algo mayor o igual que cero, podría pensar en quitarla del denominador. El problema es que no la puedo quitar, no puedo quitarla completa porque eventualmente podría dejarlo en cero. Entonces, noten lo siguiente. X, número X, va a ser menor o igual que X al cuadrado, ¿cierto? Partiendo de que X es positivo, claramente. Esto de acá está. Y eso va a ser menor o igual que X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? Ok, y lo mismo pasa para el Y. Bueno, y acabamos de decir que esto es lo mismo que la norma al cuadrado. Entonces, lo mismo yo puedo decir para Y, que Y va a ser menor o igual que la norma al cuadrado. Por lo tanto, todo este límite va a ser menor o igual que el límite de menos 3 veces, podríamos colocarle 3 solamente, ocupando el valor absoluto, 3 veces la norma de xy
a la cuarta. Y simplificando, me queda eso. Igual. Por lo tanto, ¿cuánto vale el límite de la norma? Como todo el límite de toda la expresión que estamos calculando es cero, me está diciendo entonces que la función va a ser diferencial. Buenas. ¿Ok? Entonces, el concepto de diferenciabilidad no es tanto más difícil de lo que es calcular un límite, ¿ya? Y calcular límites sí tiene su complejidad, ¿cierto? Pero no nada del otro mundo y hay que practicarlo. No queda otra opción. Vamos a hacer un segundo ejemplo. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Será la función diferenciable en el punto cero cero? ¿Ok? Entonces, nosotros ya sabemos los ingredientes necesarios para calcular el límite que me va a decir si es diferenciable o no. ¿Cuáles son esos ingredientes? Necesito conocer cuánto vale la función en el punto cero cero. En este caso, la función en el punto cero cero vale cero. ¿Ok? El otro elemento que necesito, y ese tengo que calcularlo, ¿cierto? Es cuánto vale la derivada parcial en el punto cero cero. Entonces, ¿cómo calculo la derivada parcial? Por definición, esto va a ser el límite cuando h tiende al cero, ¿de quién? F, 0 más h, coma 0, menos f de 0, 0 sobre h.
Entonces, donde haya x reemplazo por h, donde haya y reemplazo por 0, me va a quedar 2h a la quinta por 0 al cubo sobre h a la cuarta más 0 al cuadrado menos f de 0, 0, lo acabamos de calcular, 0, y todo esto sobre h. Me doy cuenta rápidamente que en el numerador me da 0, en el denominador me da h a la cuarta, 0 dividido por h es 0. 0 menos 0, 0 dividido por h, todo este límite al final me va a dar simplemente 0. ¿Cuál es el otro ingrediente que necesito para diferenciabilidad? La derivada parcial respecto a y, en el punto 0, 0. Entonces esto por definición va a ser el límite cuando h vaya hacia el 0 de función en 0,0 más h menos f de 0, 0 sobre h, es decir, donde ahora donde haya x reemplazo por 0, donde haya y reemplazo por h. 2 por 0 a la quinta por h al cubo sobre 0 a la cuarta más h al cuadrado menos la función en el punto 0, 0 vale 0 y todo esto está dividido en h. Nuevamente me doy cuenta que en el numerador todo un número por 0 me va a dar 0, en el denominador h cuadrado. 0 dividido por h cuadrado es 0, 0 menos 0, 0. Por tanto, este límite también va a valer. Entonces, esos son los ingredientes que yo necesito para recién entrar a calcular la definición de diferenciabilidad. Entonces, ¿cuál era la definición de diferenciabilidad? Va a ser un límite. ¿Qué límite? X, y vaya hacia el 0, 0. ¿De quién? De la función menos la función evaluada en el punto, menos la parcial de x evaluada en el punto por x menos 0, menos la parcial respecto a y evaluada en el punto por y menos el punto, dividido por la norma de x, y menos el punto. Esa es la definición de diferenciabilidad. Pero nosotros acabamos de calcular que S vale 0, S vale 0,
y ese también vale cero. Por tanto, todo este límite finalmente se reduce a lo siguiente. ¿Ok? Bien, entonces te va a quedar el límite. ¿Cuánto vale la función? Vale 2x a la quinta y al cubo sobre x a la cuarta más y cuadrado. Y esto está dividido por la norma, que escribamos la norma en su definición, es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cierto? Y esto está acá en valor absoluto. Volviendo a la división, tenemos lo siguiente. Va a quedar 2 valor absoluto de x a la quinta, valor absoluto de y al cubo, y todo esto está dividido por x a la cuarta más y al cuadrado, entonces está multiplicado por la norma de lo mismo que decir la raíz. Entonces tengo que resolver ese límite. Entonces, ¿cómo resuelven ese límite? Que tiene que ocurrir, ¿cierto? ¿Cómo encontrar una mayoración que me sirva para poder calcular ese límite? Entonces, ustedes, por ejemplo, noten que voy a tomar la y al cubo. ¿Están de acuerdo conmigo que es lo mismo que decir y al cuadrado por i? Y eso ya me tiene que dar una pista, porque ahí yo tengo parte de la norma. Por otro lado, entonces yo tengo que i al cuadrado va a ser menor o igual
y el mismo i cuadrado sumándole un término positivo. Entonces, si yo le tomo, por ejemplo, raíz cuadrada a toda esta expresión, me va a quedar que el valor absoluto de i es menor o igual que la raíz de i al cuadrado más x al cuadrado. ¿Cierto? Tomé raíz a ambos lados. Por lo tanto, este i al cubo, que yo lo descompuse de esta manera, y además dándome cuenta que i es menor que esto, finalmente todo el límite anterior se puede escribir de la siguiente forma. Va a ser menor o igual que el límite 2x a la quinta, y acá vamos a escribir i al cuadrado por i, pero i en realidad es menor o igual que esa expresión, por lo que acabamos de hacer ahí al final. Entonces, con ese truco de mayoración, yo ahora puedo simplificar las raíces, y se me va a quedar igual a esa expresión que tengo. Ok, voy a eliminar algo del denominador, algo positivo. Entonces, esto va a ser menor o igual que el límite. Y por ejemplo, voy a eliminar el x a la cuarta. Voy a olvidar de ello. Entonces me va a quedar 2x a la quinta y al cuadrado sobre i al cuadrado. Entonces de esa manera S con S se simplifican. Me queda solamente el límite de 2x a la quinta. Que al evaluarlo obtengo cero. Con el resultado final, como el resultado final, cierto, de todo ese límite me da cero, me está diciendo que la función es diferencial. ¿Dudas? ¿Ok? Entonces, diferenciabilidad básicamente
no tiene nada de nuevo. Calcular diferenciabilidad, en esencia, es lo mismo que el cálculo de un límite. ¿Ok? Bueno, acá esto lo vamos a soltar y vamos a ir directo al otro elemento que me interesa que veamos, que es la aplicaciones de las derivadas. Y es básicamente el criterio del máximo y mínimo, ¿ya? Para poder analizar máximo, mínimo y puntos de silla a través del criterio de la segunda derivada. Entonces, bueno, tenemos ahí la definición original, ¿cierto? De que es un máximo y de que es un mínimo, pero la definición no me ayuda mucho a la hora de hacer los cálculos, ya es media engorrosa. Entonces, la forma más sencilla que nosotros tenemos para poder hacer esto es a través del criterio de la segunda derivada, que es el que nosotros tenemos. Entonces, el criterio de la segunda derivada me dice, me da cuatro condiciones. Si pasa lo primero, va a ser un mínimo. Si pasa lo segundo, va a ser un máximo. Si pasa lo tercero, va a ser un punto de silla. Y si pasa lo cuarto, me dice que el criterio no concluye. Cuando el criterio no concluye, uno tiene que ir a la definición. Pero eso no va a ser nuestro caso, así que en realidad tenemos tres posibilidades. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto con un pequeño ejemplo. Vamos a hacerlo con esto. Y con eso vamos a acabar por hoy. Queremos calcular o clasificar los extremos relativos de esta función. Para calcular los extremos relativos, entonces lo primero que debo hacer yo es buscar los puntos críticos. ¿Y cómo encuentro los puntos críticos de una función? Es evaluando la derivada igualarla a cero. Pero en este caso de funciones de varias variables, es que haciendo que el gradiente sea igual al vector nulo, que es lo mismo, el equivalente de decir la derivada igual a cero. Entonces tengo que, ¿cuánto era el gradiente? El gradiente es la parcial respecto a x, coma la parcial respecto a y. ¿Cuánto vale la derivada parcial con respecto a x de esta función? Vale 2x. ¿Cuánto vale la derivada parcial con respecto a y? Menos 2y.
Entonces, básicamente aquí yo formo un sistema de ecuaciones donde S tiene que ser igual a S y S tiene que ser igual a S. Si quiero, yo lo puedo escribir en forma de sistema para que sea un poco más claro. Eso que es exactamente lo mismo de decir que 2x tiene que ser igual a 0 y que menos 2y tiene que ser igual a 0. Entonces yo tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Pero este sistema de ecuaciones es bastante sencillo de resolver porque claramente la única solución es cuando x vale 0 y cuando y vale 0. Es la única forma que se resuelva. Entonces, este problema hay un único punto crítico que va a estar en el punto 0, 0. Entonces, esa es la primera información que yo necesito conocer al momento de intentar clasificar los extremos relativos de alguna función. El segundo punto que yo necesito entonces ahora es aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿qué me decía el criterio de la segunda derivada? Vamos a recordarlo rápidamente aquí. Entonces, el criterio de la segunda derivada me fuerza a tener que calcular la segunda derivada respecto a x dos veces respecto a y la mixta. Necesito calcular esos puntos forzosamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale? Vamos a dejar esto acá en un rinconcito. ¿Cuánto vale la derivada dos veces respecto a x? Una vez respecto a x valió 2x, dos veces respecto a x, efectivamente vale 2. ¿Cuánto vale dos veces respecto a y? Entonces, la primera vez respecto a y, si ahora esta la derivo con respecto a y, ¿vale? Menos 2. ¿Y cuánto vale la mixta? La mixta entonces es la que primero derivé con respecto a x, ahora esta la voy a derivar con respecto a y. ¿Cuánto vale eso derivado respecto a y? Cero. Entonces ahí yo calculé las derivadas eh, de segundo orden. Ok, tengo el criterio acá al lado. Me está diciendo que yo debo calcular ahora este valor de d. ¿Quién es d? D va a ser dos veces respecto a x por dos veces respecto a y por la mixta al cuadrado. Es decir, perdón, menos la mixta al cuadrado. ¿Cuánto me da este resultado? 2 por 2, menos 4, menos 0, solamente menos 4. Y con eso ya estamos listos. Porque miren, la parcial dos veces respecto a x claramente es mayor que 0. El valor de d claramente es menor que 0. Entonces yo tengo que buscar aquí en mi criterio cuál es la situación que cumple estas dos condiciones. Como d es menor que 0,
Acá b tiene que ser mayor, b tiene que ser mayor, b menor que 0, me está diciendo que la función tiene un punto de sí. Por lo tanto, por el criterio de la segunda derivada, el punto 0,0, f de 0,0 es un punto de sí. Entonces, el criterio de la segunda derivada es bastante más sencillo, eso ya es algo que uno puede hacer con cálculo sin tener que, sin que se te tenga que ocurrir cosas oscuras. Ya, cálculo de límite implica que se te ocurran ciertas cosas, ciertas mayoraciones, no es tan claro, no hay un procedimiento estándar para calcular límites, pero para esto sí. ¿Ok? Entonces, el cálculo de extremos relativos es solamente seguir el criterio de la segunda derivada, que es la parte más difícil de este tipo de ejercicio está en dónde, en resolver un sistema de ecuaciones. Que en este caso el sistema salió bastante sencillo, pero esa es la parte más difícil de este tipo de problemas. ¿Dudas? Bien. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Mañana el test entra hasta continuidad, derivadas parciales, diferenciabilidad y criterio de la segunda derivada, más todos los del test, entra en la prueba de la próxima semana. Así que estudiar, 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 estudiar. ¿Ok? Ya. Nos vemos mañana entonces en el test. Sería volumen, longitud de arco, integral impropia, límite de varias variables, continuidad de varias variables, hasta el test. Y para el certamen, súmele derivadas parciales, diferenciabilidad, criterio de la segunda derivada.